Jóvenes, buenas tardes. Vamos a esperar un par de minutos a que sus demás compañeros puedan ingresar para iniciar la clase. Sí, entonces esperamos un par de minutos, chicos.
Bien, jóvenes, entonces vamos a iniciar la clase. ¿Sí? Entramos a la semana número 8. En esta semana vamos a desarrollar el tema nuevamente de comprensión de lectura, pero esta vez en dos niveles más complejos del que habíamos trabajado ya en la semana número 4. Vamos a tomar en cuenta muchas informaciones que hemos desarrollado en esta semana porque van a servir para poder tener en consideración estos nuevos niveles de comprensión. Los niveles que habíamos trabajado en la semana número 4 fueron niveles básicos de la comprensión, está entre la retención y también está la traducción, ¿correcto? Entonces ya hay dos niveles desarrollados. Y también vamos a tomar los aspectos generales, lo que es la comprensión de lectura, para poder tener un avance ya más claro y más contundente sobre lo que vamos a avanzar en esta semana número 8. ¿Qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar la comprensión de lectura en los niveles de la extracción y la inferencia, ¿correcto? Estos dos niveles, chicos, son niveles más complejos, como ya les he estado mencionando, necesitan de ciertos aspectos a tomar en consideración. Por supuesto que también hacen mucho de los niveles anteriores, como ya lo habíamos manifestado, es decir, no existen estos niveles, no existen los niveles básicos de la comprensión. Bien, entonces, ya que digamos, sus compañeros que faltan seguirán sumándose, y en esto de la clase no hay ningún. Bien, a ver, eh, ¿qué recordamos de la semana número 4? Primero, que la comprensión de lectura es un proceso, es todo un proceso, ¿cierto? Es un proceso y este podemos entender que es una secuencia de etapas o procesos que se dan de manera gradual, ¿no? Eso recordamos. Pero también que dijimos que los niveles de comprensión de lectura se dan en el texto. El texto es un universo informativo. Los niveles de comprensión de lectura de los que nosotros hablamos se generan en la pregunta y con la pregunta. Es decir, cada pregunta que nosotros elaboramos, hacemos o formulamos, tiene ciertas características y tiene un nivel y jerarquía distinto a los otros. Por ende, cada uno de ellos encierra un nivel determinado. Por eso es que decimos que cuando hablamos de niveles de comprensión, estos niveles se generan con la interrogante, en la interrogante y en este proceso. Entonces, entendemos que cada nivel de comprensión de lectura debe ser asimilado y resuelto en base a dicho nivel. Es decir, para una pregunta de retención, la respuesta tiene que ser en el mismo nivel, en la retención. Para una pregunta de traducción, la respuesta tiene que ser también en el nivel de traducción. Si te planteas una pregunta de inferencia, tu respuesta tiene que ser en ese mismo nivel. Es decir, a veces nos equivocamos y decimos que esta alternativa también está en el texto. Esta otra texto, ¿no es cierto? Resulta que tres alternativas están en el texto. Pero hay que tener en cuenta que no siempre por el hecho de que esté en el texto llega a ser tu respuesta. ¿No? Hay que tener mucho cuidado porque es necesario tomar en consideración la característica y el nivel de la pregunta para determinar la respuesta contundente. Entonces, eso ya nos permite tener una idea contundente de cómo ir manejando la comprensión de lectura por gradualidades o niveles de comprensión. Ahora, ¿por qué hemos englobado a la extracción y a la inferencia dentro de la interpretación? Ya, digamos, en ciertas clases se había mencionado que por razones de tiempo se hace eso y también porque hay un emparentamiento más estrecho, ¿no? Entonces vamos nosotros a tomar en cuenta que tanto la extracción como la inferencia son dos niveles más complejos de la comprensión y por ende se necesita comprender su naturaleza y su esencia para poder, eh, digamos, generar una resolución o su dinámica de resolución que sea la más adecuada. Entonces, eso nos va a permitir avanzar a otros niveles, pero también considerar recursos de los niveles anteriores como de la retención y la traducción. Estos niveles exigen bastante la retención, es decir, recordar mucha información porque es a través de esa información que vamos a trabajar. Claro que puedes leer dos, tres, cuantas veces quieras el texto,
pero asumamos una recomendación, ¿no es cierto? En un examen no puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque, digamos, si le das una lectura más, es, digamos, un gasto de tiempo. Y eso hace que tú puedas tener más dificultades en relación a otras preguntas de otros cursos también. Es decir, el tiempo ya no te va a quedar corto y va a generar inconvenientes como el nerviosismo, ¿no es cierto? Y esto va a poder bloquearte, ¿no? Inmediatamente. Entonces, hay que asumir aspectos claros y recursos adecuados para poder, eh, digamos, saltar estos obstáculos. Bien, entonces, tomando en cuenta todos estos aspectos anteriores, nos preguntamos, ¿y qué entendemos por la interpretación? Esta pequeña introducción nos va a servir para poder tener en claro a dónde estamos, digamos, marchando, a dónde estamos caminando, y nos dice que dentro de la etapa de lo que es la comprensión de lectura, que es un juego, ¿no es cierto? Un juego, digamos, de desenvolvimiento de información, cumple un papel muy importante el mecanismo de la inferencia. Es decir, cuando nosotros hablamos de la interpretación, tomamos en cuenta como punto de partida la interpretación, a la inferencia, perdón, sí, a la inferencia. Para poder comprender en qué consiste exactamente, es necesario advertir que en todo texto, sea cual fuere tu naturaleza, tu esencia, tu género, se pueden diferenciar dos tipos de información. Y acá es donde nosotros vamos ya a empezar a trabajar adecuadamente, chicos. Vamos a ver, tenemos, lo voy a ir subrayando, chicos, lo voy a ir subrayando para que ustedes puedan tener al máximo los elementos a la mano, ¿no? O a la vista. Entonces, ¿cuáles son esos dos tipos de informaciones que manejamos cada vez que leemos un texto, un libro o cualquier otro material? No, hay dos tipos. El primer tipo hace referencia a las informaciones o ideas explícitas. Estas ideas explícitas tienen que ver con las informaciones que se expresan de manera literal. Y de eso ya hemos hablado, ¿no? Entonces son datos literales que tú los puedes subrayar, ahí están presentes visualmente, se pueden rápidamente evidenciar. Y la segunda información, el segundo tipo de información, tiene que ver con los datos o informaciones implícitas o también conocidas como latentes. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de las implícitas, hacemos referencia a todo lo que podemos sobreentender, pero esto tiene un punto de partida. Es decir, no se puede generar solo, no se inventan, no nacen de la nada. Estos vienen, el primer tipo de información que vienen a ser las explícitas. Es decir, las explícitas son las que permiten sobreentender otras informaciones y estas otras informaciones no están literalmente, sino que se asumen de estas literales. Por ende, se las conoce como implícitas. Y se las conoce como implícitas o también latentes. Que refiere las ideas asumidas, dice, a partir del entendimiento literal, ¿no? Si por ahí hay una información, es cierto que lo estás viendo, esto te puede dar muchas otras ideas, ¿no? Puede generar muchas otras ideas. De modo que decimos que inferir, chicos, consiste en interpretar lo leído y hacer uso de los procesos mentales superiores, ¿no? Entonces, esto es otro aspecto que se va a ir desarrollando también en base a los niveles que vamos desarrollando. Entonces, aquí se hace uso de los procesos mentales superiores y a eso nosotros apuntamos, ¿no? A desarrollar nuestras capacidades para poder generar, digamos, una perspectiva de, digamos, desenvolvimiento más adecuado y idóneo y rápido. Por lo cual, o para lo cual podemos decir nosotros, se debe estar entrenado debidamente, es decir, la práctica elemental, pero aplicada con criterio, con esquemas, con sistemas, con dinámicas de resolución, que nos permita obtener buenos resultados, y al mismo tiempo también el bagaje cultural que cada uno de ustedes posee, y si este es amplio, va a ser mucho más elemental y nos va a brindar un apoyo, ojo, un apoyo
adecuado para poder concretar nuestros objetivos de resultados, como son las respuestas, de acuerdo al tipo o nivel de pregunta. ¿Correcto? Entonces, profesor, pero cuando hablamos de cultura general, de las informaciones que nosotros vamos, digamos, tomando en cuenta por la experiencia, no es mezclar el universo cerrado, el texto. Nunca hemos dicho que vamos a trabajar la parte, digamos, que está, la parte informativa que está fuera del texto. No, no, el universo visual sigue siendo único, está limitado, ¿no? Y las preguntas trabajan en base a ella. Pero nosotros también nos apoyamos en estas informaciones, a las cuales nosotros llamamos nuestro bagaje cultural, para poder tener, digamos, mecanismos que nos puedan apoyar para poder consolidar lo que estamos nosotros pensando que puede ser nuestra respuesta. Es decir, sirven de apoyo simplemente. ¿Sí? Sirven de apoyo y eso es necesario para consolidar la respuesta. Muy bien. Ahora vamos a hablar, ya que tenemos en cuenta ya, digamos, más nociones, ¿no es cierto?, sobre lo que vamos a trabajar, vamos a ir a lo más específico. Vamos a entrar a trabajar el primer nivel de comprensión, que viene a ser las preguntas de inferencia. ¿Sí? Luego después vamos a trabajar las preguntas de particulares, ¿no? Perdón, generales, que ya vienen a ser de parte de la abstracción, ¿no? Entonces aquí tenemos los primeros, el primer tipo de preguntas llamadas las de inferencia. También hay autores que lo conocen como las preguntas particulares, ¿correcto? Aquí se le denomina las preguntas particulares. Ahora, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de las preguntas de inferencia o particulares, también le dan ciertos autores otro nombre. A estas se conocen también como las preguntas de deducción. Correcto, ahí tienen la pregunta de deducción. Es decir, se puede emplear, se deduce o también se puede decir que se infiere, no hay ningún problema, ¿no? Entonces son solamente nombres que se les ha dado, pero para definir a lo mismo, para, digamos, designar a lo mismo. Pero ¿cómo se trabaja y cómo yo entiendo en las preguntas de inferencia? Primero, el nivel de inferencia, para que llegue a ser inferencia, eh, es necesario entender su concepto. Yo lo voy a simplificar para que ustedes puedan tener una idea clara sobre esto. ¿Qué es la inferencia o qué es la deducción? Nosotros podemos decir que la inferencia, o conocida como deducción, no es más que sobreentender información. Entonces decimos que es sobreentender información. ¿Correcto? Ahí lo tiene, es sobreentender información. Y justamente aquí está el elemento vital, ¿no? Sobreentender. ¿Cómo se sobreentiende? Se sobreentiende a partir de lo que ya está presente, ¿no? Es como una suposición que nosotros sacamos de lo que está explícito para poder, digamos, generar un nuevo resultado, pero a modo de una conclusión, ¿no? Pero esta conclusión tiene que ser lógica. ¿Pero a través de qué? ¿En base a qué? En base a ciertos hechos que podemos nosotros denominarlos o llamarlos también. Aquí vamos a determinar indicios, miren, aquí tenemos indicios, señales, detalles, sugerencias o pistas. Sí, todos estos elementos te van a servir para qué? Para llegar a una conclusión lógica. Y se tiene que cumplir lo que aquí se está tomando en consideración. ¿Por qué? Porque para hacer una conclusión lógica tiene que ser realmente coherente, tiene que tener sentido lógico. ¿Correcto? O sea, tú puedes pensar que el hecho de que hayas llegado a una conclusión para ti ya es correcto, es adecuado, pero quizás no lo sea, ¿no? Tú puedes decir, pero esa es la conclusión a la que yo llego, te respeto, pero el hecho de que se pueda respetar no significa que sea incorrecto, ¿me entiendes? O sea, es una conclusión, pero puede ser una conclusión incorrecta. Entonces, no es lógica, pues. ¿No? ¿Por qué? Porque toda conclusión en base a una inferencia o deducción tiene que estar basado en, que, en indicios, señales, detalles, etc. Estos elementos van a permitir darle la validez, el respaldo de validez y la argumentación para defenderla.
Si no, no se podría defender plenamente a estas conclusiones. ¿Sí? Entonces, eso es un aspecto elemental, es un aspecto vital, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que tomo en cuenta para inferir indicios, señales, detalles, pistas, sugerencias? Así como los policías. Los policías, chicos, cuando quieren descubrir, digamos, al delincuente, al que ha cometido el delito o el crimen, por ejemplo, ellos se basan en qué? Ellos se basan en pistas, ¿cierto? Ellos se basan en pruebas, ellos se basan en detalles, en indicios. Y por eso es que ellos, digamos, aseguran el perímetro en el que ha ocurrido el delito o el crimen. ¿Cuál es la finalidad de cercar? La finalidad es resguardar o proteger todas las pruebas, pistas, indicios que sean necesarias, que van a ayudar a la resolución del problema, ¿cierto? Es decir, descubrir al criminal, descubrir al que ha cometido el delito, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, una uña, por ejemplo, rota, quebrada, que se encuentre digamos, en el entorno del crimen, puede servir rápidamente para descubrir al criminal o a los cómplices y te puede llevar al criminal, digamos, actor, ¿no?, del crimen. Un cabello, por ejemplo, una huella digital, ¿no?, o dactilar. Entonces, por ejemplo, una gota de sangre, por ejemplo, la piel rasgada, etcétera, etcétera. Entonces, son indicios, son pistas de los que se valen los policías. Pero nosotros, ¿de qué nos vamos a valer? Nos vamos a valer de las informaciones que están textualmente en el texto. No, no todas van a servir, pero van a haber muchas que nos van a ayudar para poder determinar, ¿correcto?, esa conclusión. Y nos van a ayudar no solamente a determinar, sino a defenderla. Es decir, para poder argumentar y determinar que sí, estamos en lo correcto y que esta conclusión es coherente, es lógica y tiene sentido o mucho sentido. Sí. Aquí les voy a dar un ejemplo, a ver, me van a prestar atención, voy a elaborar un ejemplo breve en el cual ustedes van a trabajar. Por ejemplo, decimos tres sujetos vestidos de negro ingresan por la ventana, vamos a poner acá, ingresan por la ventana del segundo piso de la casa del vecino, de la casa del vecino, eh, a las 4 de la madrugada, a las 4 de la madrugada. Ahí lo tiene. Este es el texto. Ahora, la preguntita, como ya tenemos formulado el texto, nuestro texto, la pregunta va a ser la siguiente. A ver, vamos a formular, vamos a decir, ¿qué se deduce del texto leído? Ahí lo tenemos. ¿Qué se deduce del texto leído? Lo que van a hacer ustedes es ahora pensar en todas las conclusiones que pueden ustedes llegar, todas las deducciones, ¿sí? Van a tener un par de minutos para que piensen y al mismo tiempo todo lo que han pensado lo sustenten, o sea, ¿qué llevó a pensar en esa conclusión o llegar a ese resultado? ¿Sí? Entonces tienen un par de minutos, chicos.
¿Me están escuchando? Jóvenes, ¿pueden ver lo que escribí, chicos? ¿Se puede ver lo que escribí? Como que sea el escrito, que no importa. Bien, hay opciones. ¿Qué llegaron a deducir, chicos, de todos estos datos? Eh, ¿A qué deducción llegaron? A ver, si me van enumerando en el chat, a ver, aquí me dice, por ejemplo, Franklin, Edison, que me dice, Maylin, Luis, Rodrigo, Martín, ¿qué me pueden decir? Se puede deducir de ello. Por ejemplo, tres sujetos y dicen que los tres no suben por la ventana, ni siquiera dice uno sube y los demás esperen, ¿no? Entonces, se puede deducir a ver que va a haber un robo, ¿no es cierto? Robo. También se puede deducir que son delincuentes, ¿correcto? ¿Qué más se puede deducir? A ver, que se va a cometer un delito, ¿correcto? Va a haber una violación, digamos que estoy no, va a haber una violación, se van a llevar las cosas de más valor, vamos a ver, vamos a poner así, más valor. Podríamos decir que, digamos, regresan de un velorio, o también podemos decir que se olvidaron las llaves, olvidaron las llaves. Ahora, vamos a desechar mediante indicios, pistas y señales. Por ejemplo, ¿cómo sé, cómo llego yo a determinar que es un robo, se trata de un robo? Por lo que, primero me dice que son tres sujetos y que están vestidos de negro y que ingresan por la ventana. O sea, no es común ver ingresar a sujetos por la ventana, ¿cierto? Entonces vamos a subrayar esta parte. A ver, ahí lo tienen. ¿Eh? Y ingresan, dice, ¿no? Ingresan, vamos a poner esta parte, ingresan por la ventana, luego me dice que son tres sujetos, ¿no? Lo bueno sería pues que uno de ellos ingrese y abra la puerta, ¿no? Pero ya la intención, digamos, la forma, esto ya lleva a deducir otras cosas, ¿no? Lo otro es el color, ¿no? Aunque muchos, no es cierto, se dejan llevar por el color, pero nosotros tomamos en cuenta el color porque mira el horario que es.
¿cierto? O sea, lo tomamos en cuenta por el horario, no por, digamos, digamos, algún juicio, nada de eso, ¿no? Entonces, aquí, 4 de la madrugada, y exactamente el horario, 4 de la madrugada. Entonces, son suficientes indicios. Y lo otro, segundo piso, ¿no? Lo otro es el segundo piso, que también se toma en cuenta, ¿correcto? Aquí está, segundo piso, ¿eh? Entonces, todos estos indicios, de alguna u otra forma, digamos, cooperan para poder nosotros entender que se trata de un robo, ¿no? Se trata de delincuentes, ¿no? ¿Y qué me hace pensar que son delincuentes? Porque están subiendo tres. Otro por la ventana de un segundo piso. Y la hora, eso no es una hora, digamos, diurna, ¿no? Es nocturna. Entonces ahí surge el lema, ¿no? Hacemos mal. Ahora, si se supone que es un ruido, entonces está cometiendo un delito, ¿cierto? Entonces es un delito, violación, pero no estamos hablando de una violación sexual, sino de una violación. Tiene un interés muy marcado. Entonces, ese es el detalle en este caso, ¿ya? A ver, se me ha borrado de nuevo, pero no importa, chicos, ya ustedes tienen la idea. Entonces, ¿por qué no es que se olvidan las llaves? Porque bastaría que uno solo subiera para que abriera la puerta a los demás. Eso es lo más lógico. Tú enviarías al más ágil, al más delgado, etcétera, etcétera, abrir la puerta, ¿no? Para que suba, primero subiría. Ahora, ¿por qué no se trata de que regresan de un velorio? Porque no es suficiente el indicio de que estén vestidos de negro. No tendría que haber, no sé, ¿no? Una información que diga, pues, ayer falleció el abuelo, ¿no? El abuelo paterno, ¿no? Entonces, si tuviera esa información en el texto, entonces nos podría, ¿no? Sugerir que sí, se trata también de que están regresando de un velorio, ¿no? Y que se han olvidado la llave, incluso, ¿no? Pero no, no hay ese dato, entonces no se puede generar o inventar una información que no es, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. Bien, ¿cómo reconozco yo una pregunta de inferencia? Aquí lo tienen, chicos. Tiene un catálogo, una lista de preguntitas, y tienen una palabra clave. La palabra colige, la palabra infiere, la palabra deduce. Entonces, ¿cómo voy a reconocer yo que es una pregunta de inferencia? Porque vas a encontrar los sinónimos, y no son estos elementos los sinónimos de esas palabras, ¿no? Entonces, como por ejemplo, concluye, supone, deriva, sobreentiende, entiende, desprende, etcétera, etcétera. Entonces, todos los sinónimos que tengan que ver con deducir, inferir o también colegir, ¿ya? Entonces, rápidamente tú debes entender que se trata de una pregunta de ese nivel de inferencia y debes resolverlo como tal, teniendo en cuenta los indicios, las pistas, las señales, los detalles, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Para qué? Para llegar a una conclusión, y esa conclusión tiene que ser la más lógica, es decir, la más coherente, que tenga sentido, ¿no? Que cada vez se acerque al punto central, ¿no? Al punto de equilibrio, ¿no? Y que no se aleje. Muy bien, chicos. Aquí tienen un texto que ustedes lo van a resolver. Ahí está. La única pregunta dice se infiere, ¿no? Se infiere. Entonces, ¿qué se entiende? Se deduce, ¿no? Entonces yo tengo que determinar una alternativa de respuesta, pero al mismo tiempo el indicio que me lleva
a esa conclusión. Entonces, les voy a dar un par de minutos para que puedan ustedes evaluar el texto y la pregunta y llegar a la respuesta. Quiero que me confirmen si se está viendo el texto. ¿Se puede ver el texto? Ahora se puede ver el texto, chicos. Y No, ahora se profesor. puede ver. ¿No se ve ahora? Ahora sí. Ah, ok, bien. Entonces ya tienen el texto, tienen un par de minutos para evaluar, chicos. Adelante y me dan su respuesta en el chat. Muy bien, chicos. A ver, del texto se infiere. ¿Qué podemos inferir del texto, chicos? A ver, los delfines luchan por sus ideales, el hombre lucha por su proyecto de vida, la ola perfecta causa finalidad de Daniel Alejandro Delfín. No, ¿no? Porque inferir es sobreentender, ¿no? Y la inferencia es eso, se sobreentiende. Entonces, aquí las literales no interesan, ¿ya? Las literales no pueden ser informaciones que se sobreentiendan, ¿no? Entonces, la única sería la B, el hombre lucha por su proyecto de vida, ¿no? Entonces, consideramos esta como nuestra respuesta y la marcamos. Ahí está. ¿Eh? Y si tú buscas esta información en el texto, no lo vas a encontrar. Y esa es la característica de la inferencia. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de los tres sujetos que ingresaron por la ventana del segundo piso, la palabra robo, la idea robo, la palabra robo no está en el texto. La palabra delincuente no está en el texto. La palabra delito, violación no está en el texto. ¿No? Se sobreentiende de otras informaciones, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, este es entonces el resultado. Vamos ahora a las preguntas del nivel de
generalidad o también llamadas extracción. Este es el segundo nivel que vamos a desarrollar. A ver, muchos autores lo llaman así como nosotros también lo llamamos las preguntas de extracción. ¿Y por qué? Porque el mismo el término nos hace referencia a que se tienen que extraer. ¿Y qué se extrae del texto? Se tienen que extraer ciertos elementos, pero de naturaleza general. Por eso es que son preguntas de generalidad, ya preguntas generales. Normalmente la extracción, chicos, trabaja con cuatro elementos que extrae. ¿Cuáles son esos cuatro elementos? Vamos a ir señalando acá la idea principal, la IP, ¿ya? El segundo viene a ser el TC, no es el Tribunal Constitucional, chicos, es el tema central. Luego el título. Y por último, se toma en consideración el resumen o síntesis también. Entonces, estos son los cuatro elementos que se extraen del texto al momento de leer, ¿no? O sea, esto se da mediante una lectura, ¿no? En una lectura tú ya tienes que haber al menos identificado, reconocido o abstraído el tema central. Y eso es lo que te pregunta la mayoría, ¿no? Cuando tú lees o te dan un texto o escuchas una conversación, una clase, etcétera, etcétera, o una entrevista, lo primero que te preguntas es, ¿de qué habla? ¿De qué trata? ¿No? Entonces estás haciendo referencia al tema, ¿cierto? Ahora, para poder entender mejor, esto debes tú extraerlo en una lectura. ¿Por qué? Porque si tú le das más de dos lecturas, cuando estás en un examen, lo que vas a generar es más conflicto y gasto de tiempo. Y tú sabes que el tiempo es lo que más se aprecia en un examen, porque es contra el reloj, ¿correcto? Y esto te puede bloquear. Por eso es que muchos se ponen nerviosos, ¿no? El tiempo avanza y no hay nada que lo detenga. Ahora, para poder rápidamente determinar, tienes que trabajar con la retención, es decir, tu capacidad de retención. A más recuerdas, menos lees. Es decir, a más información que recuerdes, no no vas a prescindir leer, ¿no? Ya no vas a necesitar leer. Entonces, eso es un buen puntaje, ¿no? Que nos, digamos, ayuda a poder lograr nuestros objetivos. ¿Qué es una idea principal? Es la información más importante, chicos, ¿ya? Es la más importante. Además, está dada en una oración, o sea, se construye en base a una oración y tú debes tener en consideración que la oración está compuesta por dos elementos que vienen a ser la frase nominal y la frase verbal. ¿Ya? Ahí lo tenemos, frase nominal y la frase verbal, en la que vamos a tomar en cuenta, en la que la primera parte, es decir, la frase nominal, viene a ser el tema del texto. Por favor, profesor, la idea principal ya contiene al tema. Sí, eso es correcto. El tema, la idea principal ya contiene al tema, ¿no? Es decir, si tú encuentras la IP, ya encontraste el tema también, ¿no? Así de simple, ¿no? Y es la primera parte. Es decir, al ser la información más importante, también es la información más general, chicos. Es la información más abarcadora. Entonces aquí ponemos que es la más general. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que tú no puedes tener una idea principal como dato específico, ¿no? Entonces las ideas principales son datos generales, y que se van a desarrollar en base a las ideas secundarias o del tercer orden, ¿correcto? Muy bien, esta es entonces la segunda característica. La segunda, la tercera es una oración. ¿Se puede subrayar? Sí, se puede subrayar también, chicos, la IP. ¿Ya? Mayormente se puede subrayar. Entonces ponemos acá, se puede subrayar en el texto. Eso quiere decir, chicos, que eh, digamos, salvo una excepción, la mayoría de los textos, en la mayoría de los textos se puede subrayar la IP. ¿Sí? Luego les voy a decir en qué casos no. Viene a ser la tesis o el planteamiento fundamental del autor en torno al cual giran las demás ideas. Claro, justamente
en la idea principal en la que se propone, ¿no es cierto?, el desarrollo temático. Y es por eso que es el más importante. Nosotros ya hemos asimilado en oración eliminada y en plan de redacción que dijimos que estos tipos de ejercicios son en realidad textos. Y por eso trabajamos en base a la comprensión y en base a la redacción. Por ende, la primera oración o la segunda viene a ser la IP, es decir, la más importante que genera toda las demás informaciones, ¿no? Sin el uno, sin el 2, no se puede desarrollar el texto. Por ende, ya vamos entendiendo que viene a ser la idea principal o llamado IP, ¿correcto? Muy bien. Ahora, hay preguntitas que nos podemos hacer para identificar, claro. También en oración eliminada les había dado un par de preguntitas y aquí volvemos a repetir las preguntitas. Por ejemplo, tenemos de qué o de quién se habla en el texto. Esta es la primera pregunta, si ustedes recuerdan, cuando trabajamos en esa semana. Ahí lo tienen. Y la segunda pregunta es qué se dice de qué o de ello también, ¿no? Entonces, de esa manera tú puedes llegar a obtener, digamos, a este elemento. Muy bien, entonces estas son las características, ¿ya? El tema, ¿cómo yo reconozco al tema? Primero, porque el tema deriva de la IP, ¿ya? Entonces, si deriva de la IP, eso quiere decir que mi tema viene a ser una frase nominal. Eso es correcto. Entonces, el tema es una frase nominal. Una frase nominal mayormente está compuesto por un solo nombre, ¿ya? Es decir, tu tema es un solo nombre, pero también puede estar acompañado por un determinante más el nombre. Y si no es así, entonces puede también estar construido en base a una preposición más un determinante más un nombre. ¿Correcto? Entonces, esta es la regla, la ley, ¿no es cierto?, que genera estructuralmente a un tema central, ¿no? El tema central, chicos, también es, ¿qué cosa? Una idea general, ¿ya? ¿Por qué? Porque deriva de la IP. Entonces, es general. Ahí lo tiene. Y se tiene que desenvolver en base a las ideas secundarias, ¿no? Nos ayuda, ¿no? Ahora, es la que desarrolla, es la que contiene el fundamento, sí, igual que la idea principal, ¿no? Digamos, es la razón de ser, ¿no? Del texto. Ahora, mediante una idea global, interpretar, dice, sobre qué trata, algunas preguntas usuales pueden determinar por esa pregunta, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿cómo la ubico? Es muy diferente a la IP. La IP se ubica en alguna parte del texto, es decir, puede estar al inicio, y si no está al inicio, al final, si no está al final, al centro, etc. Eso hace referencia a cómo ubicar. En cambio, el tema central se desarrolla desde el inicio hasta el final del texto. ¿Ya? Se desarrolla desde el inicio hasta el final del texto. Esa es la diferencia y esta se sobreentiende, esta puede ser directa o indirecta, explícita o implícita. En cambio, la IP mayormente es explícita, es literal, se puede subrayar salvo una excepción. Sí. Bien. Ahora, el título viene a ser el nombre que se le da al texto, ¿ya? Y esta es también una frase nominal, ¿ya? Es una frase nominal, sí, igual que el tema central, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que esta frase nominal va a estar acompañado por una información igual de importante, pero que se ha tomado del texto, ¿ya? Pero que sea específica. Por eso es que el título o el nombre del texto es específico y el tema y la idea principal son generales. Pero, profesor, usted dijo que se extraen solamente las ideas generales. Sí, sí es correcto eso, pero haciendo una comparación entre ellas, la que es menos general viene a ser pues el título, ¿no? Pero contiene el tema central, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que la IP contiene el tema central, el TC contiene el tema central, y también cuando nosotros hablamos del resumen o síntesis, ya aquí vamos a hablar del resumen o síntesis a este corte. Aquí está, resumen o síntesis. Ahí lo tiene. El resumen o síntesis no es más que la simplificación del texto, chicos, pero que debe contener al tema más las informaciones más importantes de ella.
Es decir, no vayas a copiar palabra tras palabra del mismo texto y decir que estás generando un resumen o síntesis. Ahora sabes que es en base a tu propio legajo lexical, ¿correcto? Y, digamos, saber condensar la información más exacta que se desenvuelve en él. Entonces, al igual que el título, se construyen. Es decir, hay, digamos, elementos que se construyen y hay elementos que se pueden encontrar literalmente, ¿no? Como la IP, no se encuentra literalmente. El tema se puede estar como no puede estar, se puede sobreentender, sí se puede sobreentender. El título ya se elabora con tus propias palabras, teniendo en cuenta las informaciones más esenciales, al igual que el resumen o síntesis también. ¿Correcto? Entonces aquí ustedes ya tienen el dato a consideración. Ahí está. Muy bien. Ahora, aquí hay un cuadrito para poder reconocer estas preguntas. ¿Cómo reconozco estas preguntas? Miren, en la primera entrada del cuadro hace referencia a la idea principal. Entonces, yo si encuentro estas formas parecidas, ya puedo dar por sentado que se trata de una idea principal, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la afirmación principal del texto? La afirmación principal del texto, la idea desarrollada es, la idea principal del texto es. Entonces, y rápidamente ustedes se van a dar cuenta que encuentran afirmación principal, idea principal, son términos que se van a usar siempre, igual que en el tema central, ¿no? Se dice tema, tema central, o también se pueden usar elementos como asunto, ¿ya? El asunto que se desarrolla en el texto, o la materia también, materia, la materia que se desarrolla en el texto es, ¿no? Entonces se entiende por qué alude al tema central. Lo mismo sucede con el título, ¿ya? Van a encontrar la palabra título, o si no encuentran la palabra título, pues encontrarán la palabra eh, nombre, en este caso, ¿no? El nombre más adecuado que se le designa al texto es, ¿correcto? Bien. Ahora, van a resolver este texto que tienen como ejemplo, chicos. Ahí lo tienen. Y ya. Van a tener un tiempo para que puedan ustedes asimilar. Entonces, chicos, van a tener un par de minutos para que puedan responder estas dos preguntas y yo les voy a dar este tiempo. Adelante, chicos. Hola, Héctor. ¿Cómo estás? Bien. Resuelvan, chicos.
Muy bien, ya su compañero me está alcanzando sus primeras propuestas, Aarón, la D y la C. Vamos a corroborar, a ver, ¿de qué nos habla del tocoshi, ¿no? Y sus bondades. Entonces usan la palabra vigoroso para hacer referencia a esas bondades y beneficios. Muy bien, Aarón, estás en lo correcto. Sí, entonces la D sería tu respuesta de la pregunta uno. Y la pregunta 2 dice, el autor expone un tema referido a la experiencia de. Tienes que ser bastante analítico para no confundirte. A veces ya les dije que el que se genera distractores no es el que elabora el ejercicio necesariamente, es el que resuelve el ejercicio, ¿no? Entonces, ¿quiénes tienen experiencias? ¿Las cosas o las personas? Una piedra no puede tener experiencia, un mueble no puede tener experiencia, son las personas, ¿no es cierto? Entonces, aquí nos dice de quién dice, se expone un tema referido a la experiencia de quién, de Lucía Andrade Fretel. Y tienes razón, Aarón, ¿no? Es correcto, porque a través de este personaje se toma y desarrolla el tema principal. El tema es el toco, se habla del toco en base a ella, a su experiencia. Es correcto entonces tus respuestas. Muy bien, excelente. Ahora, vamos a los tipos de textos de acuerdo a la ubicación de la idea principal. Les estaba refiriendo al inicio sobre la idea principal y acá ustedes pueden observar cómo se desempeña esto del tema, del que dio de la idea principal, ¿no? Entonces, observen, hay 5 tipos de textos en base a la ubicación de la idea principal, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a tomar en cuenta, la ubicación. Entonces, por ejemplo, cuando la IP se ubica al inicio del texto, este texto se llama, o sea, tiene un nombre que se le da, se le llama texto analizado. ¿Y qué pasa si no está al inicio, profe, y está al final? ¿No? Entonces, el texto ya no es analizante, sino sintetizante, ¿correcto? Entonces, de esa manera voy yo identificando el tipo de texto que estoy trabajando. Y profe, si no está al inicio, tampoco al final, lo encuentro en el medio. Entonces, cuando la IP está en el centro, es cierto, mi texto se llama texto central o texto sintetizante analizante, ¿no? Al sintetizante analizante se le conoce como central. Estas pueden ser subrayadas, profe, sí, pueden ser subrayadas. Están literalmente en el texto, en alguna parte del texto, y tú con un lapicito lo puedes subrayar, ¿correcto? Ahora, si no está al inicio, no está al final y tampoco al medio, entonces puede estar tanto al inicio como al final. ¿Ven? Y a este tipo de texto se le llama encuadrante. Profe, hay dos ideas principales en el encuadrante. No, 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 no hay que confundir. Cuando nosotros hablamos del texto encuadrante, esta tiene la característica de presentar a la idea principal, es decir, al inicio, y con la misma idea tiende a finalizar a modo de conclusión, a modo de resumen o síntesis. ¿Me vas comprendiendo? Entonces, es una sola idea que se vuelve a repetir al final, pero dicha con otras palabras y en forma de conclusión, en forma de resumen, en forma de síntesis. Entonces, en estos 4 tipos de textos, chicos, uno rápidamente lo puede identificar de manera literal, ¿ya? De manera literal. Estos 4 tipos de textos son literales. Ahora, ¿qué pasa con el último, llamado el texto paralelo? Aquí viene la desventaja, pero no es frecuente que aparezca o venga, digamos, en un examen. Este tipo de texto, chicos, se tiene que elaborar y se toma en cuenta tus propias palabras y datos específicos del texto con la cual vas a elaborar esta idea principal llamada texto paralelo. ¿Sí? Es decir, la idea principal no está en alguna parte del texto, es todo el texto. Y tú no puedes subrayar todo el texto. Entonces, ¿qué te queda? Abstraer la idea más importante y elaborarlo con tus propias palabras. ¿Correcto? Y de esa manera pues ya se va comprendiendo, ¿no? Que tiene un grado de complejidad, pero los más frecuentes vienen a ser los 3 primeros, ¿sí? Los 3 primeros. Entonces ahora ya sabes eh, todo lo que respecta a las preguntas de eh, inferencia y las preguntas de extracción. Lo que vamos a hacer, chicos, ahora es pasar a trabajar ya sea el libro o la práctica según ustedes decidan, pero antes quiero que me confirmen, ¿han comprendido toda la explicación sobre
el nivel de inferencia y el nivel de traducción, chicos, para poder pasar ya a la práctica. ¿Quedó todo claro? Más o menos, profesor. Ya, ok. Entonces, con la aplicación y la práctica van a concretar, ¿sí? Vamos a concretar y ahí es donde ya van a reforzar incluso. Ustedes decidan, ¿qué quieren trabajar? ¿La práctica o el libro, chicos? Tienen dos opciones. Smith, Smith me dice la práctica, ¿no? Quiere trabajar la práctica Smith y los demás no sé qué quisieran. La mayoría manda, no quieren el libro, la práctica del libro o la separata o la ficha de práctica. Aileen me dice libro, ¿no? Están empatados, libro. Jim también me dice libro, ya está el desempate, ¿no? Reina también me dice libro. Bien, ustedes ya tienen sus libros, muy bien, Geralfi también tiene su libro. Todos tienen sus libros en la mano, ¿no? Entonces vamos a trabajar el libro, chicos, ahora les comparto. Muy bien, hasta aquí les dice el libro, ¿no? Ya en su, en su, en su templo reposo perenne, eterno, nos dice, ah, no, era Héctor, ah, disculpa, Héctor, pensé que era Aquiles, ¿no? Pero vamos a compartir. Muy bien, ahí lo tienen, chicos. Muy bien, Profesor, van a consulta, resolver. más que todo hacerle una pregunta o buscar información referente a este tema. ¿En qué libro puedo seguir buscando información de este tema que mm, acaba de dar? Ya, Porque no es habitual en así los libros. no es habitual, eso es cierto. Mira, ve, yo te voy a sugerir un libro que viene a ser el de Esquivel Blas de aptitud verbal, el libro amarillo. Ahí vas a encontrar algunas explicaciones. También lo puedes encontrar en lo que es el libro de Atuni, de comprensión de lectura, ¿sí? De Ese es comprensión un de tomo lectura. aparte, ¿no? No es, no Sí, es, sí, no está no, en no el está. procesamiento verbal, ¿no? No, 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 no. Son libros independientes de los cuales se toman Déjeme informaciones apuntar un también ratito. para poder profundizar. Así es. Bien. Entonces van a resolver el texto uno y el texto 2, chicos. ¿Ya? Lo voy a juntar para que ustedes puedan trabajarlo. A ver, vamos a ver, lo juntamos de esta manera. A ver, vamos a determinar, chicos, ¿ya? Bien, tienen la pregunta uno, la pregunta 2 y la pregunta 3 que van a ir desarrollando. Les voy a dar un tiempo para que puedan evaluar y llegar a dichas conclusiones, chicos. Muy bien, ahora sí, ya lo pueden visualizar los dos textos paralelamente. Ahí lo tienen, chicos. Adelante. Y las claves me lo llevan al chat. Tienen un par de minutos, chicos. Adelante.
me da la 1A, el tema, ¿no? Comentarios acerca del estudio. Y aunque la vela no es muy brillante, por lo menos será mejor que caminar a tientas en la oscuridad. Si se apega al estudio de esa mediana edad, ¿verdad? Mientras que comienza a estudiar de viejo. Entonces, el tema en realidad, chicos, viene a ser la E, el estudio. eh, ¿De qué nos está hablando Estados Unidos? Ya. El índice del cáncer, no. La prevención del cáncer, claro, sería más adecuado la prevención del cáncer. ¿Saben por qué? Porque dice, en lugar de tenderse en la playa, uno debe buscar un lugar sombreado donde no llegue el sol, ¿no? Además, conviene utilizar cremas protectoras, ¿no? Entonces, esto nos da la idea de que se está previniendo. Entonces, tu respuesta sería la B. ¿Correcto, chicos? Sí, ¿no? Bien. Entonces, ahora pasamos a eh, un texto más. Profe, ah, ya, ahí está la mapa, ¿no? La C, las. Vamos al texto número 3 y al texto número 4. Ahí tienen el texto número 3. Tiene dos preguntitas. Tienen un par de minutos, chicos, para evaluar. Adelante.
han considerado como respuesta en la número 4. Una idea que se deduce del texto sería, ¿qué se puede deducir del texto? El positivismo latinoamericano fue desnaturalizado a nivel teórico y práctico debido al sector social que lo adoptó. Entonces sería la E en el número 4, chicos. Ahí lo tienen, la E. Y en la 5 se infiere del texto que la actitud del autor es, hay una actitud que él muestra al momento de desarrollar el tema, y esta actitud es crítica y de amargura, la C, amargura y crítica, ¿correcto? Entonces ya tienen la 4E y tienen la 5C. Ahora vamos por la número, por el texto número 4, chicos. Ahí tienen el texto número 4. Listo, el 6 y el 7 y 8, ¿sí? Son varias preguntas. Adelante, chicos. Bien. Tienen un par de minutos para analizar y llegar a la respuesta. Ok, Smith, gracias por la confirmación.
Héctor, ¿me dices que no escuchas tú? Ya. A ver, sí me escuchan, ¿no es cierto? Ya, vamos a la pregunta número 6. ¿Qué han considerado en la pregunta número 6? Dice, ¿cuál es la interpretación adecuada de la expresión en mi hogar está encendido el fuego? A ver, Aarón, Smith. Esto es en sentido figurado, ¿no? Entonces se tiene que hacer un análisis y tomar en cuenta un aspecto connotativo, no denotativo, si no, no se llega a la respuesta, sería incoherente, ¿no? Entonces, a ver, ¿que existe una hoguera? No. ¿Que la joven está llena de pasión? Claro. Que si el muchacho no significa que se puede, sería la B, ¿no? Que la joven está llena de pasión. ¿Correcto? Ahora, en la 7 dice, ¿a qué se le puede responder que solo desea conocer la noche? A ver, da a entender que lo único que pretenden es amanecer en este lugar, no, ¿no? Se refiere a que solo desea vivir una aventura, y eso es correcto según el texto. La D sería, y Smith me dice la D, que lo único que desea es conocer los misterios de esa noche. No, creo que más adecuado sería la B. Ahora, en la número 8, vamos a ver la número 8 y la 9. ¿Qué connotación tiene la expresión tócame en el texto? A ver, vamos a ver. Dice, es una aceptación del inicio de un conocimiento amistoso, es una invitación a una experiencia íntima. Sí, es una invitación a la experiencia, a una experiencia íntima. La B. Y la número 9, ¿cuál es el título más adecuado para el texto anterior? ¿Qué título le pondrías? Smith me dice en la 9 la B, Juego de una noche. Claro, es más adecuado. Además es sugestivo, no sugerente. Muy bien, ahora vamos al último texto, el texto, bueno, de la hora, chicos. ¿Sí? El texto número 5 y la pregunta 10 y 11. Ahí lo tienen. Pregunta 10 y 11. Ya tienen un par de minutos para que lo analicen. Tienen un par de minutos. Adelante, chicos. Muy bien. En la 10, en el texto se aborda temáticamente sobre, sería la importancia del polvo, ¿no? Del polvo para la lluvia. Y en la 11, del texto anterior se puede concluir acertadamente, la presencia de las nubes depende de la existencia de polvo, chicos. La E. En ambos casos sería la E. ¿Correcto? Muy bien, chicos, nos vamos a quedar hasta en el texto número 6, ¿sí? Que va a faltar resolver y ya la próxima clase
El día viernes vamos a continuar con lo que falta del libro y la práctica también. Bien, jóvenes, me confirman si todo ha quedado claro para ya proceder a migrar a otra clase. Muy bien, Smith, gracias por tu confirmación. Muy bien, Reina. Ok, entonces ahora ya entienden que deben tomar en cuenta los aspectos y características para una buena reflexión. Bien, jóvenes, nos estamos viendo, cuídense, les mando un like a cada uno de ustedes.